Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí en la clase número 4 de la materia de sectas. Es muy interesante, ¿verdad? Ir conociendo, aunque sea un poquito, ¿verdad? De cada una de las sectas más comunes a las que nosotros estamos expuestos como cristianos, como hijos de Dios y como personas en general, ¿verdad? Porque tal vez para alguien no le ponen como mucha atención, para alguien que no conoce de Dios, digamos, no está muy de lleno en las cosas de Dios, no le pone como mucha atención a este tipo de situaciones, pero a nosotros, los hijos de Dios, nos interesa saberlas y conocerlas para estar preparados, ¿verdad? Para estar listos y saber qué es lo que nosotros creemos, qué es en lo que nosotros creemos, a quién nosotros le creemos y en qué está basada toda nuestra creencia, ¿verdad? Y definitivamente que todo gira alrededor de nuestro Dios. Así que hoy vamos a comenzar con una secta que se llama ateísmo. Yo sé que suena como un poco conocido, ¿verdad? Eso del ateo. Yo creo que ya hemos escuchado miles de veces esa expresión, pero ahora vamos a estudiar un poquito acerca de esto, del ateísmo. Según su separata, ahí hay información súper importante que hay que conocer. Dice acá, el ateísmo, dice, es la postura o la convicción de que no existe ningún Dios o ser supremo. Eso es en sí el ateísmo. No existe ningún Dios ni ningún ser supremo. Cuando alguien dice que es ateo es porque literalmente no conocen o no, más bien no es que no conozcan. Ellos dicen que no creen en Dios. Ni ningún Dios, ni los dioses que cualquier otra religión o cualquier otra secta pueda decir, ellos tampoco creen en eso. Dice acá que niegan además toda la verdad de la fe, creencia o relacionada con seres divinos o sobrenaturales o doctrinas basadas en su existencia, ¿verdad? Como les explico, todo lo que esté relacionado con eso, ellos dicen de que eso no es real, definitivamente. Dice acá, la etimología viene del griego ateo, que a su vez se compone del prefijo a, que significa sin, y el sustantivo teok, que significa Dios. Dice que se forma con el sufijo ismo, que significa doctrina o tendencia. Ateísmo entonces sería la ausencia de la creencia en Dios. Así es, filosóficamente dice, los seguidores del ateísmo recurren a varios argumentos para cuestionar la existencia de Dios, y uno de ellos es que ponen en duda la evidencia empírica de su existencia. De la existencia de Dios, ellos siempre todo lo van a andar poniendo en evidencia, es decir, no, es que no puede ser por esto, por lo otro, o sea, siempre van a encontrar un pero a todas las situaciones. Dice también que señalan todas las contradicciones de la naturaleza omnipotente y benevolente de Dios, ya que de esto, entonces, no debería permitirse la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Vea que para ellos tienen como lógica, ¿verdad? Todas estas situaciones. Dice que también se basan en el argumento de las revelaciones divinas, que es inconsistente y contradictorio entre sí en las distintas religiones del mundo. Tienen, o sea, sus propios argumentos de revelaciones divinas. Entonces aquí es donde entra un contraste, porque si ellos dicen que no creen en Dios, que no creen en ninguna divinidad, ¿por qué tienen estos argumentos, vea, sobre revelaciones divinas? O sea, si no creen, ¿por qué a veces usan eso como algo en lo cual ellos creen a la larga? Viene siendo como lo mismo. Dice aquí, la variedad de posturas del ateísmo hace que sea posible distinguir varios tipos. Y aquí nos encontramos con 7 tipos de ateísmo. El fuerte, el débil, el teórico, el práctico, el cristiano, el incluso o el promovido desde el Estado. Hay un símbolo, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver ahí en su separata, que es una con algo estilizada, ¿verdad? Dice acá. Y eso fue creado en el 2007 por la Alianza Ateísta Internacional. O sea que esta gente está organizada, ¿verdad? Dice, sin embargo, dice, existen organizaciones ateístas y cada una tiene su propio símbolo, así que no hay una referencia universal. Es decir, como algo que los distinga a nivel mundial no lo hay, sino que cada una tiene sus propios logos, por así decirlo, ¿verdad? Con el que se
identifican. Y por si volvemos a los tipos de ateísmo, dice que existen diferentes tipos. Unos niegan categóricamente la existencia de Dios o entidad divina y otros simplemente no consideran su influencia. Veamos acá el ateísmo fuerte. Dice acá que niega la existencia de cualquier Dios o entidad sobrenatural para el ateísmo fuerte. No existe tal cosa como Dios o dioses creadores del universo, conocidos, puesto que el universo siempre ha existido. Por lo tanto, no necesita un creador que justifique su existencia. Definitivamente que para ellos es súper importante que nos demos cuenta de esto. Dice acá que el universo siempre ha existido y por lo tanto no necesita de un creador. Ellos dicen, el universo siempre ha estado, entonces, ¿para qué se necesita alguien que haya creado el universo? O sea, eso es su concepto, ese es su pensamiento. Luego dice acá que tenemos el ateísmo débil o negativo, que es un tipo de ateísmo más flexible y más próximo al agnosticismo, ya que no niega, dice, de manera categórica la posibilidad de la existencia de dioses, sino que simplemente no cree en ellos. O sea, el fuerte dice, no existen, no hay dioses, no hay nada. El débil dice, no creemos en Dios, pero tampoco vamos a negar que no hay, ¿verdad? Simple y sencillamente ellos dicen que no lo creen ellos, ¿verdad? Eso no significa que no existan, que no hayan. Entonces, así es como ellos lo ven. Tenemos el ateísmo práctico, que dice que no niega la existencia de Dios, pero excluye su influencia al momento de explicar fenómenos naturales. Además, dice, el ateísmo práctico se expresa en un desinterés por el cuestionamiento de la existencia de Dios, puesto que para esta corriente se trata de un tema que no tiene relevancia con la cotidianidad. Entonces, es importante que nos demos cuenta que dice que acá excluyen al momento de explicar fenómenos naturales, entonces ahí se niega a Dios en esto, ¿verdad? No, eso pasó porque tenía que pasar. Yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de conocer a alguien que sea ateo, no he tenido esa oportunidad, pero si alguno de ustedes ha podido hablar con alguien, ustedes se van a dar cuenta que en su mente, ¿verdad? Hay bastantes cuestionamientos, ¿verdad? Acerca de la existencia de Dios. Si usted quiere hablar acerca de la existencia de Dios con ellos, o sea, no es como muy recomendable sin antes saber qué es lo que ellos piensan. Luego hay un ateísmo teórico, que dice que plantea argumentos que confirman la existencia de dioses o deidades, pero el ateísmo teórico existen suficientes pruebas científicas y filosóficas que validan la inexistencia de una entidad superior. Ellos se van a esto, a las pruebas científicas y filosóficas, ¿verdad? De que sí hay o no hay Dios. Entonces en eso se basa el ateísmo teórico. Luego tenemos el ateísmo cristiano. Dice que es un ateísmo de valores cristianos que niega la existencia de Dios, pero practica las enseñanzas de Jesús. Esto es como súper contradictorio porque dice que en un sentido Jesús es tomado no como un ser divino, sino como una referencia de los valores que las personas deberían poner en práctica en su día a día. Y esto en el ateísmo cristiano lo hacen ver a Jesús no como un Dios, sino que como una persona. Entonces mencionan a Jesús y lo mencionan y hacen referencia a todo lo bueno y las cosas buenas que se pueden seguir acerca de Jesús, pero ellos dicen que Él no es un ser divino. Pero de alguna manera Jesús influye en algunas cosas que ellos puedan creer o hacer. Entonces ellos, sin saberlo o sabiéndolo, no sé cómo será ahí en ese caso, para ellos saben que Jesús es alguien que hizo cosas buenas, pero no creen que Jesús sea Dios. Por lo tanto, lo ven como una persona más. Y usted sabe que eso no es así. Jesús vino, murió por nosotros, nos dio un ejemplo de lo que como seres humanos nosotros tenemos que hacer y seguía siendo Dios, era 100% Dios. Aquí no se habla de milagros ni nada, sino que se habla más que todo de su conducta,
de la forma en cómo él se desenvolvía. Luego tenemos el ateísmo del Estado, que dice que es cuando los estados están en contra de las instituciones religiosas o directamente antirreligiosos. Un ejemplo dice que fue la República Popular de Albania, que fue declarado un estado ateo por el dictador Enver Hoxha entre 1967 y 1991. Eso es algo que el gobierno decidió. Ahí no, nadie decidió por sí mismo, sino que todo el gobierno dijo, eso no vamos a creer en Dios y punto. Entonces eso es un ateísmo del Estado. Y luego, como mencionamos una palabra que es el agnosticismo, tenemos acá una diferencia. Dice que el agnosticismo suele ser visto como un tipo de ateísmo. Es una postura diferente frente a la existencia y la naturaleza de lo divino. El agnosticismo no afirma la existencia de Dios, vea, pero tampoco la niega, sino que considera que este conocimiento se escapa a la comprensión humana. Es decir, sí está Dios, pero es algo que como seres humanos nosotros no podemos comprender. Eso es lo que ellos piensan. Y el ateísmo, en cambio, dice que tiene una postura que niega categóricamente la existencia de Dios en los diferentes tipos de los que ya estuvimos viendo. Y la Grecia antigua dice que habían filósofos que se les conoció como los primeros ateos, que era Epicuro o Diágoras. Dice que ellos fueron uno de los primeros ateos. Dice que intentaron explicar el mundo alejándose de lo sobrenatural. Todo lo que era sobrenatural no lo mencionaban. Dice que esto dio origen al atomismo, que planteaba que el universo estaba compuesto por pequeñas partículas llamadas átomos. Esta visión alejaba toda posibilidad de intervención divina en los fenómenos naturales. Todos se lo atribuían a eso, a los átomos. En la Edad Media, los cuestionamientos sobre la naturaleza divina de los fenómenos fueron acallados fuertemente por la influencia de la Iglesia. Dice que luego eso cambió en el Renacimiento, luego también en la Edad Moderna, la crítica al cristianismo europeo y el avance científico originaron, más bien dicho, la aparición del ateísmo como concepto. Y algunos pensadores que están acá, que se los voy a mencionar, que es uno que es Baruch Spinoza, Matías Knudsen y también Immanuel Kant. Dice, estos cuestionaron abiertamente la existencia de Dios, generando nuevas corrientes de pensamiento orientadas al materialismo. O sea, la gente siempre, en todos tiempos, bueno, aquí hablamos de la Grecia antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, y en todos los tiempos siempre hubo ese cuestionamiento si Dios existía o no existía y qué cosas eran las que estaban a favor y qué otras cosas eran las que decían, sí, existe eso de la naturaleza, pero eso no nada tiene que ver con Dios. Más nosotros sabemos que la Biblia dice, en Salmos 24, sabemos que de Él es todo es la plenitud de lo creado y lo que está a nuestro alrededor. Dice que es el mundo y su plenitud es de Dios. Y Él en su palabra dice, ¿verdad? En Génesis también nosotros vemos que dice que en el principio creó Dios el mundo, ¿verdad? El mundo, el universo, lo que nosotros en el principio creó Dios, ¿vea? Los cielos y la tierra. O sea, creó todo, el universo completo. Cielos y tierra, ahí abarca todo, el universo completo. Entonces, se contradicen, ¿vea? Cuando hablan de que personas humanas dicen, no es posible, ¿verdad? No es posible porque eso se creó de los átomos. Por ejemplo, hay muchas teorías, ¿verdad? De eso, de la creación. Dice que estas corrientes, ¿vea? De estas personas tuvieron un apogeo en los siglos XIX y XX, y entre ellas destacó la teoría marxista, que considera la religión, ¿vea? Como una invención de las élites para oprimir a la clase trabajadora. Eso creían que era creer en Dios, creer en Jesús. Dicen, la realidad es que el número de ateos va en aumento, y esas estadísticas me llamaron mucho la atención. Significa que como hijos de Dios tenemos un papel súper importante en hacer que las personas busquen a Dios. Dice aquí que se encuestaron, dice que Global Index de Religión y Ateísmo en el 2012 describe que el 59% de la población en el mundo se considera religiosa.
El 23% no religioso, o sea, da igual. Y un 13% se considera que es un ateo convencido. Se encuestaron, dice, 68 países para conocer su porcentaje de ateos. China es el que cuenta con el mayor número, el 67% de su población. Y luego tenemos Japón con el 29%. México tiene un 8% de ateos, superando a todos los países latinoamericanos, cuyo promedio es del 2 al 3%. Eso lo hizo Gallup en el 2017. Significa de que México, ¿verdad?, es un país que no está tan lejano al nuestro. Es uno de los países que tiene un alto índice de personas ateas dentro de los países latinoamericanos. Él solito tiene el 8% y dice que el grupo de países latinoamericanos tenemos entre el 2 y el 3%. Significa de que la influencia, ¿verdad?, de estas personas está siendo más grande. Dice acá algo importante, es que para la cosmovisión católica la dimensión religiosa o espiritual es constitutivo de la persona, llámese creyente, religioso, ateo, científico. Einstein decía que creer es más fácil que pensar. He aquí la razón de que hayan más creyentes. Esta es una postura comprensible, pues se separa la razón de la fe y éstas siempre deben ir de la mano. Los evangelios muestran ejemplos de fe en personas creyentes y no creyentes que se traduce en conductas humanas. Eso lo vemos en Mateo 8, 5 y los siguientes versículos que están ahí. Si usted se da cuenta, hemos visto de milagros, ¿verdad?, en los evangelios, donde Dios hizo grandes cosas como sanidades, reprodujo, sería, ¿verdad?, muchos alimentos, ¿verdad?, multiplicó, esa es la palabra, multiplicó alimentos para muchas personas. Entonces Jesús hizo varias cosas, varios milagros que aumentaron la fe de las personas e hizo que se extendiera la fama de Jesús. Luego dice, el ateo desconoce la existencia de Dios y se refugia en la teoría de la evolución para explicar el origen del universo y el mundo como se conoce hoy. Es de notar que la teoría de la evolución tiene grandes lagunas o inconsecuencias científicas. Es importante que, yo creo que ya todos estudiamos eso, ¿verdad?, que obviamente nosotros no descendemos del mono. La Biblia dice en Génesis, ¿verdad?, del 1, el 26 y el 27, que Él nos hizo a su imagen. A imagen de Dios nos ha creado a nosotros. Nosotros somos creados por la mano de Dios. Dice acá, surgen aquí varias preguntitas. Dice, ¿acaso el universo surgió por accidente y se desarrolló mediante el azar? Eso lo vemos en Génesis 2, del 1 al 3, que ya lo habíamos mencionado. Dice que se cree que fue una explosión, que es la teoría del Big Bang. Sin embargo, eso no explica de dónde salió la materia. Pues, ¿qué fue lo que explotó? Esa es una buena pregunta. Dice, ¿y cómo puede alguien científicamente decir que nada explotó y surgieron millones de galaxias y toda la masa del universo? Si no había nada, de la nada, ¿de dónde salieron todas esas cosas? ¿De dónde salieron las galaxias? ¿De dónde salió el universo? ¿De dónde salió todo lo que existe? No podemos decir, o sea, algo tuvo que haber explotado, ¿verdad?, definitivamente, como lo dice acá. Luego dice, el origen del universo no tiene explicación científica, pues no surgió mediante procesos naturales. Y esa parte es la más interesante y me encanta porque dice, Dios creó todo de la nada. O sea, estamos hablando de que el creador del universo es nuestro papá. El creador del universo es el que nos ha hecho a nosotros, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, el que hizo grandes cosas por nosotros y va a seguir haciendo. Es el creador del universo. Definitivamente que darnos cuenta de eso abre puertas grandísimas en nuestra fe, de saber de que Dios va a hacer algo a pesar de lo que nosotros estemos viendo. Dios lo va a hacer porque Él es el creador del universo. Él es un Dios soberano, Él es un Dios omnipotente, omnipresente. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él conoce nuestro corazón
y Él sabe de qué manera va a tocar nuestras vidas para que nosotros sigamos creyendo y confiando en Él. Ahora dice acá, el orden ecológico actual surgió accidentalmente del desorden. Eso lo vemos en Proverbios 3, del 19 al 20, donde se explica, dice que el universo no es un desorden que parece haber llegado a un equilibrio. Dios, con ciencia y sabiduría, lo creó y lo hizo preciso, complejo y con leyes que lo rigen. El todo de la vida es sobrevivir. Por eso podemos leer Romanos 11:36. Dice, Dios es el principio de todo y es el que le da propósito a toda la creación, incluso al ser humano. Los placeres y los logros de la vida son pasajeros, no son el todo de la vida. Definitivamente que nosotros sabemos que nosotros al morir, vivir y luego morir, no es que ahí se haya acabado el mundo, ahí comienza algo maravilloso para nosotros y es gozar de la vida eterna. Y dice, ¿es cierto que Dios no existe? En Génesis 2:4 podemos tener ese versículo como referencia. Dice, en la década de 1920, el científico Hubble describió que el universo está en expansión. Este hecho requiere que el universo tenga un comienzo, es decir, un momento en que pudo expandirse. Algunos científicos desarrollaron la teoría del Big Bang, que afirma que al principio había una singularidad y esta explotó. Sin embargo, no se contesta la pregunta de cuándo o cómo surgió la primera singularidad. Es necesario que algo eterno haya dado comienzo a lo infinito. El científico contesta, no lo sé. Y la Biblia nos afirma que Dios lo hizo, que Dios el Eterno creó todo. Nosotros tenemos como base, ¿verdad? Nuestra palabra, la palabra que Dios nos ha dejado. Y leerla y escudriñarla es lo que nosotros nos hace aumentar nuestra fe. No solamente escuchar predicaciones, no solamente alabar a Dios, eso va a hacer crecer nuestra fe, sino que escudriñar la palabra, leer, ver qué es lo que Dios quiso decirnos a nosotros allá. Luego se habla aquí mismo en esta pregunta, dice que hay una causa y un efecto y que esa es una ley del universo. Y yo creo que ya todos la conocemos, ¿verdad? En cierto aspecto. Y al final dice que el efecto dominó un acto, dio lugar a un efecto que es la causa de un segundo efecto. Podríamos rastrear, dice, que el proceso para ver la causa de un efecto y la causa de la causa y así sucesivamente. Dice, pero esta indagación no podrá seguir de manera infinita, porque si nosotros decimos, ¿cuál es la causa? ¿Y cuál es la causa? Vamos a llegar a Dios. Si nosotros le damos vuelta a todo eso, siempre vamos a llegar a Dios. Dios es la primera y eterna causa, origen de todo lo que nosotros conocemos. ¿Es la Biblia un libro más? No. Eso lo vemos en Génesis 3, del 11 al 12, y también tenemos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Jesús fue un hombre cualquiera? Ustedes saben que no. Eso, 2 de Pedro 1:16, nos dice de que Él, ¿verdad?, vino a ser el Hijo de Dios y lo probó con hechos, con palabras y sus milagros, ¿verdad?, que eran los que mostraba para que la gente creyera y conociera. ¿Somos producto de la evolución? Sabemos que no. Tenemos como una referencia a Isaías 42:5. Y luego tenemos, soy mi propio juez, Apocalipsis 20:12. Y sabemos que no, que Dios es el único que nos puede juzgar a nosotros y un día tenemos que estar cara a cara con Él. Yo creo que saber un poco acerca de que existen personas que no quieren saber de Dios, simplemente dicen no existe, las hay, ¿verdad? Pero nuestro objetivo como hijos de Dios es que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La gran comisión. Así que vamos a concluir acá. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.